Espero que estén muy bien. Vamos hoy con nuestra última actividad, en función a este recorrido brevísimo, pero recorrido al fin de la astrología, ¿sí? De la astrología. Ahora bien, déjenme compartir pantalla para que empecemos a conversar sobre el tema. Denme un momento, por acá tengo la pantalla. Aquí está. Perfecto. Ayer estábamos conversando sobre los planetas. Estamos hablando de esos arquetipos que constituyen, lo decíamos de esta manera, que constituyen unas funciones psicológicas y vieron que cada uno de los planetas tiene una función en nosotros. Es decir, la mente gobernada por Mercurio, la parte afectiva, la parte afectiva, ciertamente, el disfrute manejado, incluso el dinero manejado por Venus, la acción, el arrojo, el coraje, la valentía, manejado por Marte, la Luna manejando las emociones y los otros planetas como Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, Júpiter, haciendo también sus funciones dentro de nosotros, ¿ok? Plutón no. En el caso de Saturno, Saturno nos estructura, nos genera una estructura en la vida, seriedad, enfoque para conseguir aquellas cosas que queremos. Debería estar muy alineado con Marte, ¿no? Que es el que nos empuja y Saturno casualmente nos coloca una estructura. Ahora bien, les comento que en el día de hoy se supone que debería irse la luz, porque nosotros tenemos ese programado así medio extraño, ¿ok? Pero no se ha ido hasta el momento. Esperemos y aspiremos que no. Si no, bueno, se apaga un momento la pantalla y continúo. No vamos a dejar la clase a medias nunca. Ahora bien, hoy vamos a ver esto de el poder predictivo. Cómo la astrología revela el futuro. ¿Ok? De eso se va a tratar la charla del día de hoy, de lo que vamos a comentar el día de hoy, para que ustedes vean que no es solamente que vamos a ver una carta natal o nuestra carta natal, sino que a raíz de nuestra carta natal vamos a ver muchas otras técnicas que me pueden ayudar a mirar cómo estoy en los actuales momentos, qué está sucediendo en los actuales momentos, incluso qué puedo esperar después de mi cumpleaños, lo que vaya a vivir, cómo es la energía, por dónde está la tendencia de ese año que voy a estar viviendo a partir de mi cumpleaños. Ahora bien, tenían ayer una actividad a realizar, tenían una actividad que tenían que generar y en el día de hoy empezamos con la pregunta. Hicieron la actividad, buscaron sus planetas, miraron en qué casas están, qué les pareció hacer esa actividad. Me gustaría leerles para ver qué es lo que opinan, ¿ok? Sobre todo las personas que están empezando a querer ver en qué signo está Venus, en qué signo está Marte, en qué casa está Marte, en Venus, Mercurio, etcétera. Me gustaría que me comentaran. Voy a empezar a mirar los mensajes. Ok, por acá me están enviando una foto. Cecilia Niño dice Sol en casa 2, Capricornio, Mercurio en casa 2 en Capricornio, Luna en la casa 3, Acuario,
Saturno en la casa 3 Acuario, Júpiter en la casa 4 Piscis, Marte en la casa 9 Leo, Urano en la casa 9 Virgo, Plutón en la casa 10 Virgo, Neptuno y Venus en la casa 12 ambos en Escorpio. Muchísimas gracias, Cilia, por esa información. Acá dice, comparto mi tarea, dice Laura. Sol en Aries, casa 9, Luna en Libra, en casa 3, Mercurio en Piscis, casa 8, Venus en Aries, casa 9 y Marte en Sagitario, en casa 6. Muy bien, muy bien. Me encantó, dice Laura, me encantó hacer la tarea, es un tema que me apasiona y no lo había trabajado. Perfecto, perfecto. Desde el primer momento del máster, no solamente, recuerden, no solamente vamos a ver esa parte de la teoría, porque vamos a ver bastante teoría, pero también vamos a ver mucha práctica y de esta manera como lo hemos hecho hasta ahorita, para que se vayan empapando de las cosas que vamos estudiando, ¿ok? Para que no se queden atrás y que no se les sea, y no les sea más difícil o más complicado, pues. Dice por acá, Marta, lo hice, muy interesante, me gusta la astrología. Profesora, buenas noches, mi carta no la entendí. No hay líneas verdes, no importa. El punto está en que necesitaba que verificaras dónde estaban los 5 planetas personales. ¿Ok? Las líneas verdes, las rojas o las anaranjadas, que no hay anaranjadas, por cierto. Eso se queda para después, eso no es ahorita importante, ¿ok? Era los planetas en signo y los planetas en casa. Eso era lo que había que hacer en esta oportunidad. Y vuelvo y repito, muchos dicen, me indican lo mismo, no entiendo mi carta. Es lógico, si usted no ha estudiado astrología, es entendible, es lógico que no la entienda. Es precisamente con este estudio cómo van a empezar a entenderla. ¿Ok? Ténganse paciencia, por favor. Dice por acá, tengo 3 planetas en casa 8 y 3 en casa 12. Ok. Vi un poco más mis cualidades, pero también un desafío. Marte en Cáncer en casa 12. Eso es un gran desafío. Ya un desafío tener a Marte en Cáncer. Y si lo metemos en la casa 12, un poquito más. Yo me animé y busqué los planetas en qué signo y casas en los que están. Ya los tengo identificados, dice May. Perfecto. Esa era la misión. La misión no era entender qué significa cada uno de ellos. No. La misión es identificarlos y que usted vea una carta y usted ya puede identificar, es decir, esta luna está en tal signo, está en tal casa. Este Marte está en tal signo, está en tal casa. Y lo pueda identificar a cada uno. ¿Ok? Esa era la misión por ahora. Obvio, para las personas que conocen astrología es un tanto tedioso esto, porque ya ellos reconocen, no había necesidad que lo hicieran, y si lo hicieron, perfecto, no pasa nada. Pero las personas que están iniciando, sí es importante que empiecen a utilizar la información para que vayan de prontito haciéndose de ella, es decir, entendiendo o identificando. Para ver, tengo Saturno, Urano y Neptuno en Capricornio en la casa 2, Marte en Aries en la casa 3. Por acá me están pasando una carta. Déjenme mirarla. Perfecto, en esta carta tenemos. Recuerden que la carta, cuando la guarden, debe tener los grados. Deben tener los grados. Esta no tiene grados. Importante tener los grados. Bueno, fíjate que tienes todos los planetas entre la casa 9, 10, 11 y 12. Hay un acúmulo allí de planetas. Muy interesante. Ascendente Acuario, Sol en Capricornio y la Luna en Aries. ¿Ok? Así sería la configuración.
Veamos qué más hay por acá. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y el otro esquema que pasa, la persona que pasó Daphne, que pasó la información, ya vi el esquemita. Buenas noches, mi sol en el signo de Escorpio en la casa 10, la luna en el signo de Acuario casa 1, Mercurio en Escorpio casa 10, Venus en Sagitario casa 11, Marte en Aries casa 3. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Tenemos por acá el planeta que más resonó fue Neptuno retrógrado en casa 12, Sol en Aries en casa 4, Luna en Virgo en casa 9, Mercurio retrógrado en Aries en casa 4, Venus y Marte en Tauro en casa 5, Saturno en Géminis, casa 6, Urano retrógrado en Libra en casa 10 y Plutón retrógrado en Libra en casa 9. Ujú. Muy interesante, muy interesante. Ok, dice por acá Andrea. Dice Sol, casa 11, casa 10, Acuario, Luna, casa 9, Sagitario, Mercurio, casa 11, Piscis, Venus, casa 11, Piscis, Marte, casa 9, Capricornio. Dice que le encantó. Me dice, me gusta poder entender la carta natal, dice Katiuska. Muy bien, muy bien. Tenemos por acá Alejandra, nos dice Sol en Acuario, casa 10, Luna en Acuario, casa 9. Mercurio en Acuario, casa 9, Venus en Aries, casa 11 y Marte en Tauro en casa 12. Está bien, está buena esa. Estrella me envía la posición de los planetas. Una cosa, no se tienen que acostumbrar a la posición de los planetas en en los sitios web. Acá me está pasando la posición de los planetas. Así no se, uno no ve dentro de la astrología, uno mira es el gráfico, no la posición que detallan en los sitios web que van colocando los planetas en las ubicaciones en que están. Uno tiene que acostumbrarse a mirar el gráfico. Es un consejo que les doy. Ok, por acá me dicen que el Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter en casa 7 en Piscis, Venus en casa 6, Neptuno en casa 4 y Plutón en casa 2. Muy bien. Estoy leyendo. Ok, estoy viendo. Dice lo que tengo tatuado también me encanta. Ese, lo que tengo tatuado también me encanta ese planeta y es regente de mi signo solar Acuario. Ah, tienes un tatuaje. Lo que entiendo de ello, ¿no? Tienes un tatuaje. Yo también tengo tatuado mi sol, mi ascendente y mi luna. Está tatuado en mi brazo. Ok, perfecto. Por acá Sharon nos dice sol, luna. Ok, las revisó todas. Muy bien, Sharon. Muy felicitaciones. Lo ubicaste todo. Eso es bueno. Eso es bueno. Sigo por acá mirándolo rapidito. Tenemos un tema hoy bastante interesante. Gladys dice, no entiendo nada. ¿Qué no entiendes, Gladys? Cuéntame qué es lo que no entiendes. Este, entendí que soy muy Escorpio, dice Marta. Cuéntame, Gladys, qué es lo que no entiendes. ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Ok? Si la parte que no entiendes es ¿cómo es la interpretación de los planetas en signo y en casa? No hay que entenderlo ahorita. Ahorita lo que necesito que entiendan simple y llanamente es identificar planetas en signo y en casa. Eso es todo lo que necesito por ahorita. Todo esto es un paso a paso, ¿ok? Paso a paso. Cuando hay pocos planetas, dice aquí Beatriz, cuando hay pocos planetas, la carta natal, ¿qué significa? Cuando hay pocos planetas en la carta natal, ¿qué significa? Tienes los mismos días que tiene todo el mundo. Tienes los mismitos. No entiendo la pregunta, Beatriz. ¿Ok? Cuando hay pocos planetas en la carta natal, ¿qué significa? Tenemos todos los 10 planetas igualitos, distribuidos de distintas maneras, pero todos los tenemos igualitos. ¿Ok?
Ok, ¿qué dijiste de Marte en Cáncer? No recuerdo qué es lo que dije. Voy hablando, hablando, hablando y espérense, en vez de volverme a mirar qué fue lo que dije, no, no lo recuerdo ahorita. ¿Qué significa retrógrado? ¿Cómo lo identifico? El retrógrado lo identificas porque al lado del planeta tiene una RX. Una R mayúscula y una X. ¿Qué significa? Lo veremos posteriormente. No comprendo lo de retrógrado, lo vemos posteriormente. No se preocupen. ¿Retrógrado qué significa? No voy a explicar ahorita qué son los planetas retrógrados. Primero tenemos que aprender qué son planetas para después mirarlo en su... Una vez que aprendamos un planeta directo, podemos entender cuando hacen retroceso. ¿Ve? Es algo así. Feliz tarde, dicen por acá desde Venezuela. Perfecto. Yo tengo tatuado el signo de Urano en la espalda. Soy Sol Acuario. Ok, buenísimo. La cantante Adele tiene tatuado en un brazo es a Saturno. Habría que ver por qué tiene tatuado. Ella es una Tauro. No recuerdo dónde tiene ella Saturno. Ella tiene la luna en Sagitario y es ascendente Cáncer, pero no, no sé por qué tiene un Saturno tatuado en un brazo. ¿Cómo identifico los planetas en el signo y en la casa? Ayer lo estuvimos comentando, ayer lo explicamos. Este es un tema que explicamos en el día de ayer. Antonio pregunta lo mismo, ¿cómo identifico los planetas en signo y en casa? En la grabación del día de ayer está eso explicado, se explica eso. Dice por acá Alejandra, ayer mencionó que el Júpiter en casa 12 es un milagro. Dije que era un ángel de la guarda. Es un ángel de la guarda. Noté que mi pareja lo tiene. Hoy puede explicar la razón. Es un ángel de la guarda porque es un benefactor y está en esa casa que se siente cómodo y influye como un protector. Perfecto, ahí está mi circulito, dice Estrella. Perfecto. Mil gracias. Ok. Ok, ok. Vámonos con la actividad del día de hoy. ¿Ok? Vamos a hablar del día de hoy. Hasta ahora hemos visto qué cosa. Hemos hablado del sol, la luna, el ascendente. En nuestra primera actividad, en nuestro primer día, vimos el sol, la luna y el ascendente. Dice por acá, tener Júpiter en la casa 12 es similar a tener Sagitario en la casa 12. No lo sé, habría que ver. No lo sé. Yo he evaluado es en función a Júpiter, no a Sagitario. Podría ser, pero no, no puedo decir que no. Pero no tengo así como eh, observado, investigado a Saturno. Lo he investigado es con Júpiter. ¿Ok? Vamos a ir a la clase del día de hoy, vamos a la actividad, vamos a enfocarnos en lo que estamos viendo, por favor, y así vamos avanzando. Hasta ahora hemos visto el Sol, la Luna, el ascendente. Además de eso, hemos visto los planetas. Es algo que hemos ya ido manejando. Nos falta, lógico, nos falta todo, 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 como dirían por ahí. El medio y las dos orillas, todo nos falta de estos temas. Pero ya sabe que no somos solamente un signo, que somos una mezcla de signos, de energías específicamente. También ya saben que somos, adicionalmente, tenemos algo que llamamos planetas, y que esos planetas van a tener un funcionamiento dentro de nosotros, ¿ok? Son como arquetipos dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de la parte predictiva de la astrología. Vamos a hablar de tránsitos, de progresiones, de ciclos planetarios. Vamos a hablar de ello. En este caso específico, quiero comentarles antes de empezar la actividad que cuando nosotros nacemos, el momento justo del nacimiento, ¿ok?
se toma, nuestra carta natal es como si fuese una fotografía en el cielo o una fotografía del cielo en el momento justo del nacimiento. Ahí me va a indicar, de acuerdo a la hora, de acuerdo al día, al mes, al año, al lugar de nacimiento, me va a decir cómo estaba el cielo al momento justo del nacimiento, cómo se veía desde el sitio donde nací, cómo se veían las configuraciones del cielo. Y eso es lo que tenemos en la carta natal. La carta natal no es otra cosa que eso, ¿ok? Las configuraciones. ¿Cómo es ese libreto de vida que el cielo nos escribe a nosotros? Ahí está todas las potencialidades, las promesas de vida que tenemos a través de todos los años que estemos vivos. Ahora bien, hay un punto importante que tomar en cuenta. La carta astral, la carta natal, es energía pura. Ciertamente es energética. Aunque la tenemos por allí grabada en la computadora, la tenemos tal vez impresa, ¿ok? La tenemos impresa. Es, sin embargo, algo muy energético que está en nosotros. Esa energía fluye en nosotros, está en nosotros. Ahora bien, aunque es energía y fluye y está ahí siempre latente, es una energía que no avanza, no se mueve, ¿ok? Suena paradójico, ¿no? Decir que no se mueve, no avanza, que está estática cuando decimos que es energía, ¿ok? Pero ya voy a explicar por qué digo estas dos cosas que pareciera que no tuviesen sentido. La carta natal no va a variar, no va a variar. Ese es el libreto de vida que tenemos desde el día uno o desde el minuto cero hasta el día que nos vayamos de este planeta, de este plano. Y incluso la carta sigue viva aún después de muerto. Y esto se ha podido lograr entender y comprender, por ejemplo, con los famosos, más que con nosotros, los seres comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque se puede notar cuando los famosos, ya fallecidos hace mucho tiempo, le hacen homenajes, le sacan una película, sacan un libro, hacen algo y se puede ver por tránsito y por algunos elementos de la carta que en ese momento se están moviendo en función a lo que está pasando. Quiere decir que la carta sigue estando viva a pesar de haber fallecido. Ahora bien, ahora bien, la carta, como decía, es estática, no se mueve, no se va a mover, ¿ok? Nosotros no vamos a cambiar de carta, nunca vamos a cambiar de carta. Eso no significa que todo lo que venimos a vivir se va a quedar allí y que no va a tener un resultado o no va a tener un avance o no vamos a tener una parte, un punto de evolución. Claro que lo vamos a tener, lo vamos a tener. La carta natal es la guía, es la base. Esa información servirá de base. Ahí está todo lo que yo seré y lo que no seré. Ahí está escrito. Lo entendamos o no lo entendamos, sepamos descifrar lo que hay allí. Allí está todo, todo. Por eso se dice que ahí está la promesa de vida nuestra. Ahora bien, la carta natal puede decir que me voy a casar, que voy a tener hijos, que voy a triunfar, que voy a ir a, no sé, me voy a graduar en la universidad, voy a entrar en la universidad, me voy a graduar, etcétera, 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 etcétera. Son las tendencias de la persona dentro del tema natal, ¿ok? Está dentro del tema natal. Ahora bien, ¿cuándo se suceden esos hechos? Me podrá decir la carta cuándo me voy a casar, me podrá decir la carta cuándo voy a tener hijos, de que me puede decir la carta sí, cuál es mi vocación, por supuesto que sí, pero me va a decir cuándo voy a tener una promoción en el trabajo, es decir, un aumento, un cargo mayor, un cargo mejor. Me va a poder decir si me voy a ir del país o no me voy a ir del país, cuándo se van a suceder los hechos. ¿Me lo puede decir la carta natal? Pues no. La carta natal no me lo puede decir porque es estática, ¿ok? Es estática.
Ahora bien, ¿a través de qué sistema nosotros podemos observar, ver ese movimiento de la carta? Ese que, que siga siendo como un ser vivo que se mueve y va dictando el ritmo, el son, el ritmo de nuestra vida. Lo podemos ver a través de qué? A través de tránsitos, a través de progresiones, a través de direcciones, a través de atacires. Hay una serie de herramientas adicionales de la carta natal que me van a ayudar a mí a entender por dónde voy, qué cosa estoy viviendo en este momento, aunque tenga, qué sé yo, 60 años y que el cielo de mi nacimiento no sea idéntico al de ahora. Sencillamente hay técnicas que me dicen a mí qué está pasando en los actuales momentos. ¿Por dónde ando en los actuales momentos? ¿Qué me está pidiendo la energía en los actuales momentos? A esto le llamamos técnicas de pronoxis o técnicas predictivas dentro de la astrología, que son aplicadas en conjunto con la carta natal. Todas las técnicas de predicción, todas las técnicas de predicción tienen que basarse en la carta natal. No pueden hacerse sin la carta natal. La base es la carta natal. Cualquier programa que usted utilice, cualquier página web de cálculo de de cartas astrales que usted utilice, y usted le dice, quiero saber la revolución solar, en principio, si no ha colocado sus datos natales, le van a salir el cuestionario para que meta sus datos natales. Ahí ya se fue la luz. Denme un chance que cambie una cosita por acá, pero sí puede. Sigo en contacto con ustedes. En 3 segunditos. Ok, sigo acá. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la carta? Con esto, con estos temas, tienen que ir en base a la carta natal, no lo podemos hacer de otra forma. Es la carta natal la base, la que tiene la información de base de nuestro nacimiento, porque es ahí donde se define cómo estaban las energías y en base a eso es que se puede generar el resto. Recuerden siempre eso, ¿ok? Siempre recuerden eso. Ok, continuamos. Recuerden, no, video lo apagué por cuestiones de mantener la batería, ya que, como les había anunciado, se fue la luz. Ok, chévere, continuamos. Vamos a mirar entonces esto de las técnicas predictivas, ¿ok? Y no se preocupe en el momento actual si entendemos o no entendemos lo de las técnicas predictivas. Quiero manifestarles sobre ellas precisamente porque están dentro del máster. Y es la última parte que vamos a ver del máster para que vean las cosas que vamos a estudiar, las cosas que vamos a mirar. Pero para llegar a ellas, primero tenemos que haber trabajado muchas otras cosas, sobre todo la carta natal, entendimiento de la carta natal. Ok, estoy acá, estoy leyendo el chat. Dice por acá, maestra, mi sol está empezando en el signo de Virgo, en casa 5, pero en esa casa hay dos signos, no entiendo. María Dolores, como lo he dicho hasta ahorita, no importa. El punto está en que hayas identificado dónde estaba tu sol. Identificaste que está en Virgo y que está en la casa 5. Eso es lo importante en este instante. El resto es normal que esté así. Normal que hayan dos signos en una casa.
Ok, seguimos acá. Quiero hacer una pregunta, no sé si sea tonta, pero mi carta no tiene ninguna cercanía con los hijos de la casa 5. Y a mí no me fluyen los niños, no los odio, pero no me veo en el papel. Tiene que ver con ese motivo. Es que no sé exactamente qué vistes en tu carta en tu casa 5. ¿Ve? Cuando me lo dicen de esa manera, que dice mi carta no tiene ninguna cercanía con los hijos en la casa 5, no lo sé, porque hay siempre una energía dentro de la casa 5. Habría que ver qué fue lo que vistes. Dice por acá, Lina, en el curso vamos a ver predicciones, vamos a ver técnicas de pronopsis, técnicas predictivas, pero no es tipo tarot, quiero que lo sepa, no es tipo tarot. Van a trabajar en función a mirar eventos que puedan sucederse. Dice por acá, yo escuché a una astróloga que la carta se va moviendo poco a poco, por eso se debe hacer una carta una vez al año, preferiblemente 10 días antes del cumpleaños. Bueno, por acá ya alguien contestó, esos son revoluciones solares, esos son revoluciones solares. Las cartas se mueven a través de otros sistemas. Si no hay ningún signo en una casa, ¿cómo se puede interpretar? Es imposible que en una casa no haya un signo. Imposible. Totalmente imposible. Los signos están distribuidos alrededor de la carta y en las casas siempre va a haber uno o dos signos. ¿Ok? Siempre, 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 siempre. Ok. Veamos entonces. Por favor, vamos al tema. Empiezan a conversarme, empiezan a preguntar sobre otras cosas. En este momento, vámonos al tema que estamos hablando, técnicas de predictivas. Ahora bien, fíjense bien, cuando nosotros nacemos, la carta que se configura para nosotros son tránsitos. ¿A qué le llamamos tránsito en astrología? Son los movimientos de los planetas en tiempo real. En ese momento, el Sol está en Aries, en este instante está Neptuno en Aries, Saturno está en Piscis, Venus está en Piscis, Mercurio está en Piscis, ¿ok? Marte está en Cáncer, Plutón está en Acuario, ¿ok? Urano está en Tauro, ¿ok? Se me quedaron por ahí algunos, no importa. El tiempo real de lo que está sucediendo en este instante se le llama tránsito astrológico, ¿ok? Cuando nosotros nacimos y pudimos sacar nuestra carta en base a la hora y al día, eran unos tránsitos que los congelamos de alguna forma, ¿sí? Los congelamos en una carta natal. Pero esos planetas que estaban en ese momento y que quedaron plasmados en mi carta natal, siguieron moviéndose, siguieron girando, ¿ok? En la eclíptica, siguieron su curso como tal. Esos planetas hoy en día siguen su curso, lógicamente. Van a seguir haciendo eso, pero esos planetas van a influenciar mi carta natal. Yo decía que la carta natal es un ser vivo que es estática porque no se va a mover ella como tal, pero sí tiene la posibilidad de ser movida, de ser activada. ¿Por quién? Por otras cartas. En este caso, los tránsitos. Por ejemplo, los tránsitos, como dice para acá, son los planetas en movimiento que activan puntos claves en la carta natal, desencadenando eventos y cambios en la vida. Es muy interesante cuando vemos los tránsitos para ver por qué estoy viviendo o qué lo que está sucediendo, ¿ok? Que me siento de una manera específica. Cuando hablamos de eclipses, por ejemplo, esos son tránsitos. Cuando hablamos de lunaciones, luna nueva, luna llena, esos son tránsitos, meramente tránsitos.
Obvio, cuando hablamos de eclipse, cuando hablamos de luna nueva, luna llena, allí están implicados, en el caso de las lunas nuevas, lunas llenas, está implicado el sol y la luna solamente. En el caso de los eclipses, sol, luna y los nodos. Pero los tránsitos tienen que ver con todos los planetas. Todos los planetas. ¿Ok? Entonces, en un momento dentro del máster vamos a empezar a ver los tránsitos. ¿Y qué sucede en función a los tránsitos? ¿Qué pasa cuando un planeta lento? Llamamos planeta lento aquel que es más alejado o que está alejado del Sol. Hablemos de esto en función a quiénes. Puede ser desde Júpiter, ¿ok? Desde Saturno, incluso Urano, Neptuno y Plutón. Cuando tenemos esos planetas lentos transitando por una casa, van a generar cambios absolutos dentro de nuestra temática de la casa o de los temas de la casa. ¿Por qué? Porque van a estar mucho tiempo en la misma casa, dando vuelta por allí, dando vuelta por allí. ¿Ok? Entonces es importante saber, por eso es que se habla de que la astrología no solamente del conocer nuestra conformación natal, sino también nos da la oportunidad de aprovechar momentos, aprovechar tránsitos, aprovechar momentos que no sean tan fluidos para entender qué es lo que está pasando y poder sacar provecho incluso a los momentos que no son tan, como decía, que no son tan fluidos en la vida. ¿Ok? Entonces los tránsitos son simplemente, catalogan como movimiento de los planetas en tiempo real, en el aquí y en el ahora, tiempo real. ¿Qué se hace con eso? Se toma esa fotografía o se hace una carta astral, ¿ok? En función a la posición de los planetas y hago una comparación, una comparativa con quién, con mi carta natal, para ver en qué puntos de mi carta natal están influenciando esos planetas que están transitando. Otro punto, otra técnica, aquí lo que estamos hablando es de técnicas. Otra técnica que existe son las progresiones. Estas progresiones se llaman progresiones, tienen un apellido que es secundaria, las progresiones secundarias. Las progresiones secundarias en parte son en tiempo real. Hay una partecita de ellas que se hace en tiempo real, pero hay otra partecita de ellas que es simbólica. ¿Ok? No voy a detenerme a explicar ello porque acá lo que quiero es que sepan que existen estas técnicas y que las vamos a estudiar. A través de las progresiones secundarias es la técnica que me dice a mí cómo es mi evolución interna y psicológica. ¿Mm? Porque la progresión tomará la información de mi carta y dependiendo del tiempo que haya pasado, mostrará cómo mis planetas natales, pero no en la natal, sino en la progresión, a la final es la natal, cómo se ha ido moviendo y por dónde ando en los actuales momentos, cómo se ha evolucionado la persona. Por ejemplo, para dar un ejemplo simple, nací con el ascendente en Piscis. Ahorita ya mi ascendente progresado a través de la técnica de progresiones va por Tauro. Él no avanza tan rápido, ¿ok? No avanza tan rápido. El Sol en las progresiones no avanza tan rápido. Mi Sol está ahorita en Virgo, terminando Virgo, y es Leo. O sea que lo que ha avanzado es muy poco, pero sí, ahí vamos viendo la diferenciación que vamos teniendo. Tal vez a través de las progresiones
Nosotros vamos haciendo variaciones en nuestra vida y a veces decimos que son por el tiempo, por la madurez, ¿no? Es que ahora he cambiado, no sé qué, pero tal vez es todo eso. Obvio, si he nacido con un ascendente en Piscis, en algún momento yo tuve unos cuantos años el ascendente en Aries, porque después de Piscis viene Aries. ¿Y qué sucede? En esa época, larga por cierto, era bastante peleona. Me le, mo- Me le paraba a cualquiera, me le paraba a cualquiera, no me importaba si era de 3 metros o qué, era peleona. Perfecto. Tampoco era que lo hacía por hacerlo, no. Si había una razón, yo podía hacerlo. Ahora bien, pasado el tiempo, llega un momento en que ya no lo hago y pasa algo y yo me digo, ay, no, esto no me agrega valor, qué fastidio, no. La gente dice, oye, pero ¿qué te pasó? Que ahora no eres así como eras antes, estás tan tranquila, como que no te importaran las cosas. Es que estoy en un ascendente Tauro y ascendente Tauro no se va a mover por cualquier cosa. ¿Ves? Entonces, ese es el tema de las progresiones secundarias, de ver psicológicamente, internamente, cómo vamos nosotros en el tiempo, qué va pasando en el tiempo, cómo vamos en esa maduración, ¿ok? Ese es el punto. No se preocupen, les vuelvo a repetir, no se preocupen, cada una de estas técnicas tiene un protocolo, cada una de estas técnicas tiene un proceso, un procedimiento que será detallado, plenamente detallado. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo manejarlas y cómo interpretarlas. Recuerden que estamos hoy viendo cosas que vamos a mirar al final del máster, pero antes de llegar allá hay mucho, mucho que recorrer todavía, ¿ok? Pero para que sepan que no es solamente, que no vamos a estudiar solamente una carta natal, que una vez que aprendemos con la carta natal, ahora tenemos que someternos a otro tipo de técnica, porque no nos podemos quedar solamente con esta promesa de vida, con lo que los astros escribieron para mí. Ajá, y el resto, y lo que pasa después, y por dónde voy en este instante, y qué me depara el destino. ¿Ok? Eso hay que mirarlo también. Ahora bien, existe otra técnica que se llama revolución solar. Creo que es una técnica que la mayoría de las personas conocen. La revolución solar, como dice aquí, se calcula en cada cumpleaños, muestra las tendencias del año por venir con base a la posición del Sol en el momento, ¿ok?, en que se genera. La revolución solar, esto de revolución no tiene ningún tipo de connotación ni ideológica ni política. La revolución es solamente el hecho de una vuelta. Así como se maneja en las máquinas que habla tantas revoluciones por minuto, así mismo, es una vuelta. ¿Cuántas vueltas hace el sol? Es dar la vuelta al sol a qué cosa, al zodíaco, es decir, a la franja zodiacal, o dicho de otra manera, a través de los signos zodiacales. ¿Es el sol el único que hace una revolución? No, todos los planetas hacen revolución, todos, toditos, todos. Le podemos llamar revolución o lo podemos llamar retorno. ¿Por qué? Porque la revolución solar se genera cuando el sol perdón, el sol, fíjense bien, yo nazco con un sol, imaginémonos que nací con el sol a 15 grados de Tauro. Nací, perfecto, se quedó ese sol allí. En mi carta se quedó ahí estático, pero el sol siguió girando a través de los signos zodiacales. Y cuando dé la vuelta y esté otra vez en el signo de Tauro y se ubique nuevamente en el grado 15 de Tauro, ahí se genera la revolución solar. Es una carta, es un tránsito, pero que se congela en el momento exacto. Eso lo hacen los programas, eso no tiene que hacerlo uno.
se congela en el momento exacto en que el Sol llega a la misma posición natal. ¿Y qué determina la revolución solar? Dice que permite identificar áreas de enfoque, oportunidades y posibles desafíos en los próximos 12 años. La revolución solar tiene vigencia desde el momento del cumpleaños hasta el siguiente cumpleaños. Ahí se inicia lo que llamamos el año astrológico de la persona. El año astrológico que puede ir, no sé, desde el 3 de agosto hasta el 3 de agosto del año siguiente. ¿Ok? No es un año astrológico como lo vemos nosotros de enero a diciembre. No, es desde cumpleaños a cumpleaños. Dentro de las consultas astrológicas, el 90 y casi 100% de las consultas se basan en revolución solar. ¿Ok? Sí piden de carta natal, pero de verdad más del 90% las personas piden revolución solar. No existe manera o no es recomendable aprender solo revolución solar. Es que no se podría hacer. Aprender solo revolución solar sin aprender natal. Nosotros tenemos que saber natal para después ir a conquistar el aprendizaje de la revolución solar. Entonces, una de las cosas más interesantes dentro de estos estudios es que precisamente utilicen todo esto para aplicárselo a ustedes mismos. Desde el día 1, empiecen a investigar sobre sus cartas, empiecen sobre sus hijos, sobre sus familiares, le sacan sus revoluciones solares, no importa que no lo entiendan. El punto está que observen, se queden quietos. Esto es un consejo que les doy. A veces cuando queremos entender algo y no logramos, nos estresamos y por estresar nos abandonamos. ¿Qué hacemos cuando yo me pongo así en esas condiciones? Suelto un poquito, suelto lo que estoy haciendo, camino y regreso. Y ya empiezo a mirar la carta con tranquilidad. ¿Qué? Con tranquilidad. Así de sencillo. Háganlo de esa manera. No se angustien. Dejen que las cosas vayan fluyendo poco a poco. Leí lo que escribiste, María Dolores. María Lucía dice, ¿con qué programa se puede realizar la carta natal? Luego lo voy a explicar. Señores, calma, calma. Vamos con la clase de hoy. Me están preguntando por Lili, me están preguntando por una serie de cosas. Estamos hablando de técnicas predictivas. Técnicas predictivas. ¿Ok? Técnicas predictivas. Entonces aquí hemos visto tres técnicas predictivas. ¿Cuáles técnicas predictivas vamos a ver al final del máster? Vamos a ver tránsitos, vamos a estudiar progresiones secundarias, vamos a estudiar revolución solar, vamos a estudiar arco solar, que es otra técnica, y adicionalmente a ello voy a explicarles en su momento algo que es de la astrología tradicional, que se llama profecciones anuales, y les voy a explicar, ya que vamos a estar con progresiones y arcos solares, que son como direcciones, explicaré unas direcciones simbólicas que se les llama atacires. ¿Ok? Entonces, esas serían las técnicas que estaríamos usando. ¿Hay más técnicas? Sí, existen muchísimas otras técnicas, pero vamos a utilizar solamente esas. ¿Por qué? Porque no podemos sencillamente
verlas todas, toditas, todas. Y Giovanna dice, no me queda claro las revoluciones solares, que no te tiene que quedar claro. Estamos simple y llanamente mencionando que existe algo que se llama revolución solar. Cuando veamos revolución solar, entenderemos exactamente a qué se refiere. Lo que estamos viendo ahorita, y por eso les digo, no pregunten otras cosas que no tengan que ver con la clase, ¿ok? Enfóquense en lo que estamos hablando ahorita. Estamos hablando sencillamente de que, aparte de mi carta natal, existen técnicas que me ayudan, me orientan a ver qué cosas pasan en mi vida, ¿ok? No como una potencialidad y como una promesa, sino qué cosas están en este momento o qué influencias astrológicas, si lo queremos ver de esa manera, están influenciando mi momento presente. Y de eso va tránsito, progresiones, direcciones, revoluciones solares. Y la revolución solar es una de las que son mucho más atendidas o mucho más pedidas, ¿ok? Porque me hablan de un año completo, desde mi cumpleaños al siguiente cumpleaños. ¿Cómo se muestra una revolución solar? Es una carta astral, igual que una carta natal. Ahorita vamos a verla, más tarde la vamos a ver y no hay ningún tipo de diferenciación. La diferencia va a estar en la manera en que trato esa carta, es decir, cómo la interpreto, cuál es el procedimiento que aplico para ella. Exacto, Merly. Ciertamente, Tito Macías fue una de las personas, los atacires es algo muy antiguo, pero fue vuelto a traer a la palestra a través de Tito Macías. Por aquí pregunta, ¿nos entregan un calendario para uno llegar preparado en mi primera vez? No, un calendario sobre, no entiendo, no entiendo. En las clases, a medida que van discurriendo las clases, yo les voy a mandar a que investiguen cosas, ¿ok? Y sí se les puede enviar cosas a investigar para la próxima clase, si a eso me estás refiriendo. Dice, veremos más adelante sobre direcciones primarias. No, direcciones primarias no vamos a trabajar con direcciones primarias, vamos a trabajar con progresiones secundarias con arco solar. Por eso decía que hay muchísimas más, pero no vamos a ver todo. Por acá me vuelven a preguntar ok, perfecto, por acá preguntaron sobre Lili, alguien por acá está contestando. Por Dios, por favor, las personas que están hablando sobre Lili, concéntrense en lo que estamos hablando, ¿ves? ¿Por qué? Porque nos vamos del tema. Entonces después decimos, no entiendo, como si no prestamos atención, debemos prestar atención, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, lo que quiero en sus cuadernos, en vez de escribir Lili, me escriba, ¿ok? Entre las principales técnicas de predicción que voy a utilizar como base mi carta natal estarán los tránsitos. ¿Y qué son los tránsitos por ahorita? Los planetas en movimiento en tiempo real, tal como están ahí en el cosmos. Las progresiones, ¿ok? Son un sistema que no les voy a decir cómo se calculan porque si no me lo van a preguntar 1000 veces. Tienen un sistema muy específico y combina eso de tiempo real con lo simbólico, ¿ok? Y va a trabajar en base a la evolución interna y psicológica del individuo. Eso lo escriben ahí al lado y le ponen el nombre completo, progresiones secundarias. Las revoluciones solares son
un sistema anual desde mi cumpleaños hasta mi siguiente cumpleaños y va a establecerse, ¿qué cosa? Las tendencias que tengo en un año. ¿Qué cosas puede? ¿Cuáles son los temas principales en un año? ¿Cuáles serán los desafíos de ese año? ¿Ok? Una serie de cosas que pueden definirse a través de la revolución solar. ¿Ok? Eso es lo que por ahora necesitamos. El punto es que ya sepamos, así como hicimos con los planetas, que ya los identificamos, ya sabemos que está en X signo, primero y principal, vamos a devolvernos. El pasar de creer que soy un signo para ahora entender que soy una mezcla de energía, ya eso es un cambio. Ya estoy introduciendo dentro de mi creencia un cambio. Ahora, conocer cada uno de esos planetas, identificarlo, ya es un avance. Es un avance. Ahora, con esto, ya sé que no solamente hay una carta natal, sino que hay otros sistemas, otras herramientas astrológicas que me van a decir cómo va variando o cómo voy variando, cuáles son los eventos que se van generando en mi vida. Y a esto le llamamos, pues lo repito, técnicas de pronoxis o técnicas predictivas. Y voy anotando en el cuaderno. No sé qué son eso de progresiones secundarias, pero sé que hay algo que se llama progresiones secundarias. No conozco ni entiendo lo de los tránsitos, pero ya la profesora me habló que hay algo que se llama tránsitos planetarios. No entiendo lo de la revolución solar, pero ella dice que año a año hay algo que se llama revolución solar y que es cuando el sol vuelve a la misma posición natal. No entiendo nada, pero voy a anotar eso en el cuaderno porque después lo voy a entender, pero ya la información está en mi cabecita, ¿ok? Y ahí va a ir generando, ¿ok? Generando esas conexiones, neuronales para ir entendiendo poco a poco. A mí me gusta muchas veces hablar de cosas que me adelanto muchísimo y que a veces no lo entendemos, pero le digo, no se preocupe en entenderlo. Un niño, cuando está chiquito, la mamá o el papá o el que esté por allí, le habla y le habla, le habla. Tal vez no entiende, no, tal vez no, es que no está entendiendo. Pero a medida que va escuchando, escuchando y escuchando, va entendiendo, va entendiendo. Así que, tranquilos, seguimos. Dice por acá que todos los planetas hacen retorno y revolución. Retorno y revolución es lo mismo. Retorno al referirse del retornar, ¿ok? Retornar a la posición natal, ¿ok? Cuando el planeta dio la vuelta al zodíaco y volvió a ponerse en el mismo punto donde yo tengo el planeta en mi carta natal. Entonces, retorno, revolución, recuerde, revolución no tiene nada que ver ideológico ni político, es meramente la vuelta, hace referencia a una vuelta. Entonces, todos los planetas hacen retornos y revolución. Todos, toditos, todos. ¿Cuáles son los más conocidos? Ya hablamos del retorno o revolución solar. Esa es la más conocida de todas. De hecho, a la gente le encanta. ¿Por qué? Precisamente porque le dice cómo va a estar su año. ¿Ok? ¿Cuál es la otra que también es muy conocida? La revolución, el retorno o la revolución lunar. Lo que pasa es que la gente no pide revoluciones lunares y explico por qué. Porque las revoluciones lunares se generan mes a mes. Los retornos solares o revoluciones solares se generan año a año. ¿Por qué año a año? Bueno, sencillito, porque nosotros cumplimos años una vez al año. Nuestro cumple es una vez al año. ¿Cuándo qué? Cuando llega otra vez el mismo día en que nacimos. Nací un 8 de septiembre no importa el año, sino un 8 de septiembre. Bueno, cuando vuelve a estar el 8 de septiembre, yo vuelvo a cumplir año. Y el siguiente vuelvo a cumplir año. Asimismo el sol.
El Sol se va a tardar un año en dar la vuelta y ponerse otra vez en la misma ubicación natal. Entonces la revolución solar dura un año. La Luna, por su parte, es mucho más rápida. Fíjense bien, el Sol se tarda aproximadamente 30 días en recorrer un signo. 30 días en recorrer un signo, aproximadamente. Si tenemos 12 signos, ahí estamos hablando de esos 12 meses. La Luna, por su parte, se tarda 2 días y medio aproximadamente, 2 días y medio aproximadamente en recorrer un signo, por lo que entre 28 o 29 días aproximados por allí, ella tarda en recorrer todo el zodíaco, por lo que la Luna ubicarse nuevamente en la posición natal lo hará cada mes. Todos los meses hay una revolución lunar. ¿Cómo se genera? Como una carta, igual como una revolución solar, pero se va a interpretar en base a qué, a un mes y sobre todo en base a la luna, emociones, ¿ok? Entonces, también existe eso, a veces me preguntan, ¿y vamos a ver revolución lunar? No, vamos a ver es revolución solar. Otro de los que son muy conocidos es el retorno o la revolución de Saturno. Pero quiero decirles que todos tienen retornos o revoluciones. Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todos tienen lo mismo. No le prestamos mucha atención al de Mercurio, al de Venus, al de Marte, aunque le deberíamos prestar un poquito de atención, pero no le prestamos atención cuando él vuelve a la misma posición natal. Júpiter se tarda 12 años en volver a la misma posición natal, porque Júpiter tarda aproximadamente un año en cada signo. Ahora bien, ¿por qué no se presta tanta atención al retorno de Júpiter, pero sí se presta atención al de Saturno? Porque Saturno, por su naturaleza, nos va a implicar para nosotros, ¿qué cosa? Unas responsabilidades en su retorno. El retorno de Saturno, está por acá lo dice, se genera cada 29 años aproximadamente. Cuando teníamos 29 años, 28, 29, 30 años, nosotros tuvimos el primer retorno de Saturno. Y esa tuvo que ser para cada uno de nosotros una etapa de maduración, de estructuración, de responsabilidad. Muchas veces ahí la gente se va de su casa, o se casa, o tiene un hijo, o empieza a trabajar, o hay algo que cambia, que la persona debe asumir algún tipo de responsabilidad. ¿Ok? Para bien o para mal. Aquí no estamos diciendo que sea bueno o sea malo. Hay mucha gente que le afecta muchísimo el retorno de Saturno, porque Saturno está volviendo a la posición natal para como que pasar revista, para ver qué es lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, eso. En caso, por ejemplo, de los planetas generacionales, transaturninos, transpersonales, que dijimos que también hacen revolución o retorno. En el caso de Urano, veremos el retorno. El retorno es, veremos que Urano vuelve a la misma posición natal. Sí, y solo si cumplimos, llegamos a cumplir 80 y dele de años, 83, 84 años. Si no llegamos a esa edad, no vemos un retorno de Urano. No hay manera de ver un retorno de Neptuno, porque dura ciento y tanto de años para retornar a la misma posición. Han pasado más de 160 años de Neptuno
La última vez que estuvo en Aries, que el día, ¿cómo se llama? Me asustaste, muchacho. Que el día que tú estás todo oscuro y veo a este muchacho que está por aquí y veo una sombra. Dios. Ajá. Ha pasado más de 160 años de la última vez que Urano estuvo en Aries. Más de 160 años. El día domingo ingresó Neptuno a Aries. Se va a devolver a Piscis porque va a retrogradar, pero después volverá a quedarse en Aries. Pero la última vez que estuvo en Aries fue hace 160 y dele de años, imagínense ustedes. Y Plutón, olvídense de un retorno, porque él dura más de 200 años en dar la vuelta. Así que no veremos un retorno más nunca. Más nunca. Ok, estoy leyendo. ¿Por qué es importante Saturno? Porque marca las estructuras, lo vimos ayer. Determina las estructuras. Estructura. Mm, Muy buena eso. Alguien escribió Saturno, si no haces bien la tarea te sale reparación. Sí, señor. A mis 30 años nació mi hijo. ¿Y cuándo es el segundo retorno de Saturno? Yo ya voy próximo al segundo retorno. ¿Cuándo se da? A los 20, a los 59, 60 años. Antonio pregunta, ¿a cuántos años retorna Júpiter? 12 años, cada 12 años. Tania, no sé cómo se pronuncia, Katia. Dice que a los 28 se casó y se separó a los 29. Bueno, ahí está. Por acá alguien dice, a los 29 tuve mi hija. Yo a los 29 años me fui a mi casa. Yo me había graduado, empecé a trabajar, estaba en mi casa y de repente, no sé, me dio por irme y bien lejos, porque me fui a la capital, a Caracas, a trabajar, a valerme por mí misma. ¿Ok? Perfecto. Aquí hay un resumen de esto que hemos estado hablando. Carta natal, ¿qué sería la carta natal? La carta natal es la base, recuerden siempre, la base, el potencial. No podemos trabajar sin la carta natal. La definición de la carta natal es el mapa del cielo en el momento exacto del nacimiento, es la base de cualquier análisis astrológico. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de la carta natal? Identificar nuestra identidad, nuestro propósito de vida, nuestra fortaleza, nuestros retos, nuestros desafíos. Ahí está todo lo que somos. Ahora bien, cuando eso tengo mi carta natal y genero una revolución solar, que es un ciclo anual, la definición de la revolución solar sería que es una carta que se levanta cada año en el momento en que el Sol vuelve a su posición natal. ¿Y cuál es el objetivo o el propósito de la revolución solar? Ver las tendencias, los temas del año en curso. Ahora bien, voy a comentar algo. La carta de revolución solar se genera año a año, pero toda carta natal, perdón, toda carta astral, en este caso llamada revolución solar, tiene un ascendente y
ese año vamos a vivir ese ascendente. Y dirían ustedes, ¿y qué pasa con mi ascendente natal? Sigue existiendo. No hay que lo va a dejar de tener. Lo que hace el ascendente de la revolución solar es matizar con el signo, con la energía, al ascendente natal. Y ahí vienen aprendizajes que se quedan con nosotros. Vamos aprendiendo de esa energía que no es la natal, pero que vamos asumiéndola y, integrándola poco a poco. Obviamente, la revolución solar no se puede interpretar como una carta natal. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque la gráfica sea idéntica, la interpretación es totalmente diferente, al punto que el regente del el ascendente de la revolución solar, yo siempre se lo digo a los clientes, imagínate que estás en una discoteca, el encargado de la música, el DJ, ¿ok? Pone la música que ha determinado los dueños o él, que es la de moda, lo que sea que tú quieras, pero tú no puedes ir para allá, hablar con él y decirle, mira, cámbiame la música. ¿Ok? No puedes. Esa música no quiero. Quiero que me pongas X música. Entonces, el ascendente del año, yo no voy a decir que es un DJ, pero sí es el que marca el ritmo del año. Es el que dice cómo va a estar el año, qué va a pasar con el año. Ese es el regente. Perdón, ese es el ascendente. ¿Ve? Entonces, lo voy a manejar para un año solamente. No es el natal que lo manejamos para el resto de nuestra vida. Ok, adicionalmente a esto, hemos hablado también de las progresiones secundarias. Recuerden que las progresiones secundarias tienen esto de manejar o poder ver la evolución interna, nuestra evolución interna. La definición de una progresión secundaria dice que es una técnica predictiva que avanza la carta un día por cada año de vida. ¿Cuál es el propósito? Crecimiento interno, maduración, cambios profundos. Vamos cambiando, vamos haciendo cambios constantemente, constantemente. ¿Ok? Y eso va enmarcado no solamente por las progresiones, sino también por las revoluciones. Los tránsitos tienen que ver con eventos y cambios externos, que sería una definición de tránsito, movimiento actual del planeta en relación con la carta natal. Todas estas herramientas se conjugan se combinan con la carta natal. No solamente es que tengo que tener la carta natal o los datos como la base, sino que uno utiliza dos ruedas en vez de una, donde una rueda interna será la carta natal y una rueda externa serán estas técnicas para ver dónde está generando influencia sobre la carta natal. ¿Ok? Sé que todo esto puede sonar para muchos chinos, ¿ok? Chino, pero no se preocupen. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ir entendiendo. Yo les seguiré hablando de esto y cada vez entendemos un poquito más. Ahora bien, para las personas que preguntaron, que se me adelantaron, ¿dónde puedo calcular esto? Perfecto. En la misma página que hemos indicado para el cálculo de la carta natal. Recuerden, repito esto porque es importante, no es que esta sea la única página web, hay muchísimas. Utilizo esta para ustedes porque es muy sencilla, es simple. Cuando ustedes conozcan otra página, se meten en las otras páginas, calculan y después se quedan con la página que a usted más les agrade, que les sea más amigable. Así de sencillo. Yo les muestro esta para no enredarnos en otras que son un poquitico más complicadas. Entonces, la página web por donde vamos a ir a calcular las cartas se llama carta-natal.es.
¿ok? Carta natal, perdón, carta-natal.es, así como está aquí mostrado. Cuando hablamos de esta página en la primera clase, fue para calcular la carta natal. Y en ese momento tenían que hacer clic en esta zona. Ahora bien, voy a explicar en este momento, no explicarles, voy a indicar dónde está esto para que ustedes, si quieren calcular su revolución solar o sus progresiones, o si quieren ver los tránsitos, ¿ok? Lo pueden hacer. Entonces vamos a ver dentro de esta carta, no voy a ir a la página web porque esto es meramente una captura de pantalla, porque con ella puedo hacerlo. ¿En dónde está exactamente esto de las herramientas? Esas herramientas para la carta, la carta de revolución solar y etcétera. Aquí tenemos, del lado izquierdo, tenemos algo que se llama herramientas. Ahí le damos clic. Al hacer clic, se abre, ¿ok? Varias opciones más dentro del área de herramientas. Pasaré esta página, esta imagen, y veremos lo que se despliega. Cuando yo le di clic aquí en herramientas, se desplegó todo esto. Acá tenemos también la carta natal. La pueden hacer por acá, la pueden hacer por el otro lado. Yo lo quise hacer por la parte inicial, en la parte superior derecha. Era más práctico, era más sencillo. Pues ya saben que por aquí también la pueden hacer. Ahora bien, aquí tenemos tránsitos, aquí tenemos progresiones secundarias, arco, direcciones primarias, direcciones simbólicas, y tenemos revolución solar y revolución lunar. ¿Ok? Cuando nosotros le hacemos clic a herramienta, no es que me sale solamente esto, me sale la página así. De este lado me salen todas las herramientas que hay, incluso de este lado también le pueden cliquear, los va a llevar y les va a mostrar igualmente un formulario que tienen que llenar con la información que les están pidiendo. Si entraron en la página y no calcularon previamente la carta natal, en principio le van a pedir los datos de la carta natal. ¿Ok? Yo puedo entrar en revolución solar y me va a pedir, lógicamente, los datos. Al momento que yo quiera calcular algo, me va a pedir los datos de la carta natal, porque tienen que calcular en principio la carta natal. ¿Ok? Es con esa data que se va a saber. Si hacemos una revolución solar, y alguien me decía una vez, pero yo puedo hacerlo sin la carta natal. No, pero ¿para qué yo necesito la carta natal para hacer una revolución solar? Le digo, no, bueno, debe ser que solamente necesitas saber dónde está el sol. ¿Cómo haces una revolución solar si el sistema no sabe en principio dónde está tu sol? ¿En qué grado? ¿En qué signo está el sol? Entonces, ¿cómo hace la revolución? No puede hacerla. Eso es base, ¿ok? Perfecto. Entonces, para que sepan que por allí, en esta página, pueden resolver eso. Déjenme ver el chat que tengo por acá, 15 mensajitos. Profesor, pasó algo, no se leyó, pero regrese la última diapositiva. ¿Cuál diapositiva? Dios mío. ¿Será esta? Cuéntenme si es esta, por favor. Díganme, ¿es esta? Cuéntenme, ¿es esta? Dos o tres N, no sé qué es eso, test, no sé qué dice allí. Me imagino que es esta, pero no importa, tranquilo. Esto hablaba de tránsitos de Urano, esto vemos posteriormente, que habla de lo que se maneja dentro de los tránsitos. No pasa nada. Lo más importante era Saturno, créanmelo.
No es que estoy evadiendo puntos, no, sino que sé lo que en este momento es importante. Ok, fíjense bien. En aras de eso, vamos a mirar una cosita interesante. Estoy leyendo por acá, ascendente Escorpio y Aries en casa 5. Profe, y en ese software aparece una interpretación de de la revolución solar y de los tránsitos. En carta natal no sé, puede que sí. En Astrosys sí sé que lo dan. Tienen una interpretación. Ok, fíjense bien aquí. Esto que estamos viendo en pantalla en este instante, esto que estamos viendo en pantalla en este instante, ok, es la carta natal. Esto es una carta natal calculada para una persona que se llama Norbert, ¿ok? Esto es una carta natal. Presten atención a lo que les voy a decir en función a esto, ¿ok? En función a esto. Esto es una carta natal. Esta carta que estamos viendo ahora es tránsito. Estos son tránsitos, ¿ok? Son tránsitos. Estos son tránsitos. Ok. Esto que estamos viendo ahora es una revolución solar. Y esto que estamos viendo ahora es una progresión secundaria. Lo que quiero que vean y observen que las cartas son, que las gráficas son idénticas. Ahora bien, no me digan, no son idénticas porque en una el ascendente es tal y en otra el ascendente es cual y el sol en una está en tal sitio y en la otra está en otro sitio. Eso no es a lo que yo me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que las gráficas son las mismas gráficas, son idénticas con los mismos componentes. Signo, aspecto, casa, planeta. Idénticas. ¿Ok? Yo podría pasar esta de revolución solar y decir que es una una carta natal y ustedes me lo creerían perfectamente. ¿Cuál sería la diferenciación? Ninguna. Ahora bien, cuando yo hay gente que me dice, ¿y cómo sé yo cuál es cuál en un momento dado? En el momento dado, usted sabrá cuál es cuál porque usted le ha pedido al programa que le genere una carta natal y le generó una carta natal en base a unos datos. A ese mismo programa, usted después le generó una solicitud sobre tránsito y le generó fue la carta en base a los cálculos de tránsito. Entonces, usted sabe lo que le está pidiendo al sistema. Entonces, no hay manera que nosotros nos equivoquemos. Pero mientras que pasa eso y de repente no sepamos, siempre en la parte de arriba, en alguna parte, va a haber el nombre. Aquí dice radix, que es sinónimo de carta natal. Esta dice tránsito. Esta dice retorno solar, que es lo mismo que revolución solar. Y esta dice progresiones secundarias. Entonces aquí arriba me las va a identificar el sistema, pero en esencia son idénticas. Ahora bien, ¿qué hago yo al momento de interpretar? Me adecuo a cada una de ellas, porque les decía hace rato que la revolución solar o el tránsito, incluso no, además, las progresiones no se interpretan como una carta natal. Voy más allá, voy más allá. Cada una de este tipo de cartas o de cada una de estos tipos de técnicas tiene textos específicos de estudio y de interpretación. ¿Ok? Hay en el mercado montones de textos sobre cartas natales y la interpretación de cartas natales. Esos textos no los usen, por favor, para la interpretación de los tránsitos. Aunque los planetas
son los mismos planetas en cada una de estas cartas, la manera de establecer el lenguaje, vamos a decirlo así, la composición de lo que estamos hablando en función a ellas es muy, muy diferente. ¿Ok? Y se los digo porque ya he visto alumnos que en algún momento están interpretando algo y yo les noto que están interpretando como si fuese una carta natal y le digo, pero ¿qué estás interpretando? La revolución solar, pero me la estás interpretando como una carta natal. Sí, claro, porque utiliza el libro de la carta natal. No, error, no. ¿Ok? Le digo para que ya lo sepan, que no debería hacerse de esa forma. Entonces, cuando yo agarro revolución solar, ya yo sé lo que tengo que hacer con la revolución solar, porque tiene un protocolo, igual con tránsito, con progresiones y también con la carta natal. Cada una de estas cartas tiene un procedimiento específico y único para sí. ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Se le llama carta Radix. Radix es carta natal. Radix, así a veces lo van a conseguir en algunos libros. De hecho, a veces le llaman la carta radical, eso del Radix. ¿Qué programa es ese? Kepler. Este es un programa que yo tengo profesional. ¿Por qué las separaciones de las cartas no son iguales? O sea, ¿cuáles separaciones de casas te refieres? No sé a qué separaciones de casas. No importa las separaciones. Yo lo que quiero es que vean que las cartas son idénticas. Idénticas. ¿Ok? Por eso dije, no importa, no me diga que una tiene un ascendente, el otro tiene un ascendente. No, en esencia son iguales. No, si te las muestran y no te dicen de qué son, no vas a saber nunca. No sabrás. Obviamente, hay otra forma, no de saber qué es un tránsito o una revolución o una progresión. Hay forma de saber que es una carta que no es vieja. Por ejemplo, si estoy viendo la revolución y me dice que esa carta le corresponde a una persona que tiene, imaginémonos, 60 años, yo digo, no puede ser una carta de una persona que tiene 60 años. ¿Por qué no? Porque Urano está en Tauro y una persona de 60 años debió haber nacido con un Urano en Virgo, no en Tauro. Pero esas son otras cosas que ya uno aprende, pero de resto no hay manera. ¿Ok? Y no, no se vayan por allí porque nadie les va a mostrar una carta para confundirlos. Yo lo que quería era meramente que vieran que hay lo que tenemos es saber qué le estoy pidiendo al programa y que cada una tiene un protocolo muy diferente, muy diferente. Ok, continuamos. Fíjense bien, ¿para qué nos sirve esto de las técnicas predictivas? Las técnicas predictivas me sirven increíblemente. Es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque me dice no solamente por dónde vamos en la vida, no, me dice no solamente eso, sino también me habla de las oportunidades que tengo, me habla de las decisiones que puedo tener. Desde que yo estudio astrología, no voy a decir que de inmediato pude entender mi existencia, porque obviamente no fue así, ¿ok? Pero hoy en día yo vivo unos procesos bastante fuertes desde el punto de vista astrológico, o sea, bastante fuertes conmigo, muy fuertes conmigo, y se pueden ver perfectamente en tránsitos, en progresiones, se pueden ver perfectamente en revoluciones solares. Entonces, ¿qué hago? Bajarle dos al ritmo, entender que lo que estoy viviendo y vivirlo con mayor conciencia. Los procesos que debo vivir los voy a tener que vivir.
El cambio que yo puedo hacer es en función a la actitud que asumo, ¿ok? Actitud que asumo. Como siempre he dicho, si me empeño en darme golpes con la pared y no ver que al lado hay una puerta, bueno, ya eso es una decisión mía. Pero la astrología nos ayuda a entender eso, a entender por qué las situaciones con nuestros familiares, las situaciones con nuestras parejas, entender muchas cosas, ¿ok? Entender que los demás meramente funcionan es como unos espejos de energías que a veces no queremos asumir, y entonces la vida nos coloca personas al frente para que las veamos, porque hay algo que siempre repito, que es que el universo no acepta el vacío. Y si hay algo que está vacío, te pone algo ahí, vacío porque no lo he querido asumir, ¿ok? Para ello, no solamente la carta natal, sino la de predicción me va diciendo cómo van a estar las cosas y me puede ayudar a aprovechar lo que tengo que aprovechar, y si hay que tomar decisiones, tomar las decisiones que tengo que tomar, pero con mayor juicio, con mucho juicio. Ok, Elizabeth, está buenísimo eso. Dice Elizabeth, ya saqué mi revolución solar y justamente me sale ascendente en Sagitario. Ahora puedo entender por qué el año decidí ser libre y enfocarme en mi paz. Oh, exactamente, exactamente. Sagitario te está pidiendo en este año que confíes, que te lances, ¿ok? Algo así como que te lances sin paracaídas, pero no le prestes atención a esa parte, que te lances y que tengas fe. Ahora la pregunta de las 1008 es, si pudieras entender los ciclos de tu vida y prepararte para ver, para lo que viene, ¿lo harías? Pregunto. ¿Qué me dice que sí, que no? Yo me prepararía, yo sí los agarraría, yo sí quiero saber, yo quiero saber sobre eso, de cómo puedo manejar esos ciclos de vida. Recuerden, la astrología, como dice aquí abajo, es una herramienta de autoconocimiento y previsión. Saber interpretar sus mensajes nos permite vivir con mayor alineación y conciencia. Mayor alineación y conciencia. Señores, esto es un estudio que lo dije en la primera clase, en la primera actividad, hace 2 días. No es la única herramienta que existe. No puedo, no debo decir, no me gusta decir, esto es lo máximo, el resto bueno, a quien le guste, pero no, no, no. Esto es una herramienta que vibrará con algunos y no vibrará con otros. Y eso no significa nada, porque no todo es para todo el mundo, ¿ok? No todo es para todo el mundo. Yo les dije en una oportunidad, yo no soy tarotista, no porque tenga nada en contra del tarot, pero no vibro con el tarot, no, no es algo que a mí me guste, no vibro. Y está bien, está bien. Entonces, si a ustedes vibran con esta herramienta, mira, no solamente aprovechen lo que sí les está ofreciendo, ¿ok? Sino que se, ¿cómo se llama? Se doblen las mangas y se pongan a estudiar y a entenderse. Yo logro, lógicamente, comprender a las personas que me dicen, no estoy entendiendo nada. Es lógico, está por primera vez escuchando todo esto y que está escuchando todo esto en 3 días, en donde le estoy hablando, por ejemplo, en el tercer día, de técnicas predictivas sin haber estudiado la carta natal. Y es lógico que diga, pero ya va, que no estoy entendiendo este perolero. ¿Qué cosa es esto? Cuando estemos en el máster vamos a ir ordenadamente, paso a paso, subiendo escalón por escalón de manera pausada. Entonces, esto es una herramienta maravillosa, créanmelo, ¿ok? Yo he dejado muchas cosas a un lado. Y no voy a decir que dejé todo por la astrología, porque no voy a decir eso, porque eso no fue así. Pero la vida me llevó a esto. Yo tuve el primer contacto con la astrología, mi primer contacto con la astrología cuando yo tenía 18 años.
18 años, pero yo estaba en la universidad. Tenía 18 y 19 años por ahí. Yo estaba en la universidad. Y aunque empecé a estudiar astrología, decidí parar los estudios y dije, no, yo voy a dedicarme a la universidad y a sacar mis estudios, ya que a mi madre, wow, tiene que esforzarte para darme los estudios. Y me gradué de abogado, ¿ok? Creo que la astrología dijo, no te preocupes, mamita, porque algún día volverás. Y fue lo que pasó. Llegó un momento a los 40 y tantos de años que decido, ok, por una situación que pasó en mi vida, X, que no viene al caso, soltar el derecho, yo no volví a ejercer y empezar a estudiar ahora con calma astrología. Hay cosas que están predeterminadas. Y miren dónde estoy ahorita, ok. Y yo vivo por la astrología. Es más, en el año de la pandemia, exactamente el año de la pandemia, yo decidí no consultar personas con ninguna otra técnica que no fuera astrología. Dije, me voy a dedicar solamente a la astrología. ¿Ok? Entonces no le estoy diciendo a ustedes que tienen que hacer lo mismo. No, pero apasionense. Yo les voy a ayudar a que se apasionen, a que se enamoren de esto. ¿Ok? Les voy a inyectar eso a lo que quieran, lógicamente. Así es que lo que necesito es que vayamos caminando. Recuerden, la astrología es una brújula que nos ayuda a navegar los ciclos de vida. La pregunta no es si los ciclos sucederán, sino si estamos preparados para aprovecharlos al máximo. Esa es la pregunta. ¿Sabemos o no sabemos? Porque ya hay una cosa muy simpática que yo siempre me gusta decir. Nosotros no deberíamos utilizar jamás la astrología como una excusa. Nunca. La astrología debe ser usada como una excusa. ¿A qué me refiero con eso? Ah, yo tengo la luna en Aries, yo soy agresiva, yo soy violenta porque tengo la luna en Aries, yo no tengo la culpa, yo nací así. No, usted nació así. Para algo le servirá esa luna le va a impulsar en muchas cosas, pero también esa luna le va a pedir, o la vida, o el patrón, o el libreto de su vida le va a pedir que controle esos impulsos. Pues eso es un trabajo, ¿ve? Si vemos que la vida no es un club vacacional, que aquí venimos a trabajar, a currarlo, como dicen los españoles, a camellar, como dicen los colombianos, ¿ok? A camellar. Entonces vamos a camellar juntos y vamos a entendernos en conjunto, ¿ok? ¿Qué aprenderás en el máster? Bueno, interpretación profunda. Vamos a empezar por la carta natal, ¿ok? Vamos a interpretar. Primero vamos a ver las bases de la carta natal, que en base a qué o en función a qué, cada una de las cosas que componen la carta natal. Eso es la parte básica. Signos, casas astrológicas, planetas, aspectos. Pero entre un tema y otro hay otros temas inmersos. Por ejemplo, vimos signos y vimos casas. Tenemos que practicar sobre signos en casas. ¿Ok? Luego vimos planetas y ya vimos signos, casas y planetas. Ahora vamos a practicar planetas en signos, planetas en casa. Y así hasta que nos vayamos adaptando. ¿Qué podemos hacer adicional? Bueno, lo de las predicciones. Vamos a aprender herramientas específicas predictivas. Y vamos a hablar de la astrología como un sistema para tomar decisiones, para entender nuestra vida, porque vamos a estar explorando no solamente la parte técnica o la parte práctica, sino también desde el punto de vista evolutivo. A mí me gusta conversar sobre cosas, ¿ok? Que entiendo y me gusta también escucharlos, qué es lo que piensan sobre algún asunto específico y lo que van aprendiendo, ¿ok? Ese es el punto y ese es el tema. Perfecto. Yo quiero saber, dice por acá. Perfecto. Maravilloso. Ok.
Tiki, 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 tiki. Ya vamos a terminar. Denme un chancecito. Es que no veo. Ok. Ok, dice por acá. En Astrocino sale la interpretación de la revolución solar. Ah, no sé. La verdad, no lo sé. ¿Por qué? Porque uno aprende a interpretarla uno. Entonces, yo entiendo que ustedes quieran. Habría que ver. Dice, por favor, maestra, ¿cómo interpreto que en mi carta natal en la casa 6, 7, 8, 9, 10 y 11 no tengo ningún planeta? No importa, no pasa nada. Lo que pasa es que tiene, entonces, si no tienes nada allí, tienes en la casa 1, en la casa 2, en la casa 3, en la casa 4, en la casa 5. Esas casas son hiper ocupadas, enfocadas totalmente en esas casas. Estás tú. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, la pregunta final, para irnos con Valeria. ¿Quién quiere acompañarme en esta ruta de autoconocimiento? Esa es la última pregunta que les voy a hacer por el día de hoy. Señores, ¿quién quiere? A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere hacer familia? ¿Quién quiere hacer piña? Estoy hablando como los españoles. ¿Quién quiere hacer piña? Vamos. Pero eso sí, bajo la promesa y la promesa que ustedes también ponen de su parte. Que ustedes también ponen de su parte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí, porque tienen que poner de su parte, interpretar y prestar atención en las clases, ¿ok? Piña, acá significa mala suerte. Ah, ok, perfecto, pero no. En España, yo no soy española, yo soy venezolana, pero en España se dice piña, hay que hacer piña, o sea, agruparnos, ¿ok? Yo quiero, perfecto, entonces vamos a darle un aplauso a las personas que quieren y los que no quieren no importa, no pasa nada. Si este no es su momento, no es un momento, será otro momento. Todo tiene su momento. Recuerde lo que dice la Biblia. Hay momentos para lanzar la red y momentos para recoger la red. Sencillo. Haré lo mejor de mi parte para ustedes, ¿ok? Y espero lo mejor de ustedes, ¿ok? Perfecto, por acá estoy leyendo alguno. Me uno a la piña. Gracias, Laura. Se une a la piña. La piña. Perfecto, perfecto, perfecto. Si tienen dudas en relación a los sistemas, tienen que escribirle a las personas autorizadas de SIL. ¿Sí? Hay una persona que creo escuchar, voy a repetir como repite no, como dice Valeria, a los administradores de los grupos. A esas son las personas que ustedes le van a escribir. Entendí ayer que aunque no veamos en físico un planeta en determinada casa, sí hay un planeta. Ese sería el que rige la casa. Cierto, cierto, Arturo, 20 puntos. 20 puntos. Voy a regalar puntos. Mira, somos Team Profe Yoli. Ahora sí, ahora vamos a hacer un... Ay, bueno, pero imagínense, Gladys dice, piña en Argentina es agarrarse a trompadas. Bueno, está bien, vamos a hacer equipo, ya. Quitemos la palabra piña, pues. Vamos a hacer equipo, pues. Puede hablar de los nodos lunares. Voy a hablar de los nodos lunares en el sistema, cuando estemos en el intermedio. Vamos a hablar de los nodos lunares. ¿Ok? Lo prometo, Joseph. Voy a hablar de los nodos lunares, creo que te lo comenté, no sé, en el momento en que estemos en el intermedio. ¿Ok? Ok, perfecto, Olga. Muy bien, muy bien. Tranquilo, José, ahí vamos viendo. Te lo prometo que sí lo vamos a ver. Lo prometo. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí puedo abrir la cámara, aunque me van a ver extraña porque me van a ver más cerca de lo normal. Acaba de llegar la luz. ¡Oh! Qué bueno. Eh, Hola, Olguita, Olguita.
Laura. Oye, Laura Toro. Mira, Laura Toro, ¿cómo está? Hola, Maru. Yelixa. Yelixa. Ok. ¿Dónde estará la señora Valeria? Valeria. Profe, Ahí por aquí es. estoy. Ahí está la señora Valeria. Perfecto. Terminamos. Hoy terminamos antes. Oye, qué bien. Sí. Perfecto. Los Listo, profe, dejo. muchísimas gracias. Perfecto. Yo me despido. Nos vemos el día del inicio del máster, ¿ok? Traigan